Bueno, y el segundo tema indiscutible es este crematorio, este lugar de ejecuciones, De esta reclutamiento forzado. de reclutamiento forzado llamado Teuchitlán, en Jalisco. Rancho Izaguirre. Rancho Izaguirre, que por cierto ya apareció por ahí en Texas otro Rancho Izaguirre, en donde las puertas están los caballos, igualito que el Rancho Izaguirre de acá, y se llama igual, etcétera. Y va a haber que ver exactamente quién es el auténtico dueño, porque los dueños originales eran unos ejidatarios a los que fueron despojados, Es a un correcto. tal don Genaro, dejamos por el apellido. Pero yo quisiera aquí llevar tres aspectos importantes de este descubrimiento. El primero tiene que ver con que el gobierno se ha prestado, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha prestado de manera expedita en tratar de endosarle el conflicto completo al gobierno de Enrique Alfaro, diciendo, es un asunto del Estado. El Estado supo de esto desde septiembre del año pasado, 2024. sí, 2024. Todavía está en funciones del presidente López Obrador, ¿sí? Y aunque también es un asunto de índole federal, pues también el Estado tendría que haber dado fe. Se habla de que el fiscal y se habla de que la gente de la autoridad de seguridad lo conocieron el asunto, pero que Son no una le... lista de omisiones de la Fiscalía de Exactamente. Jalisco. Gertz Manero salió a decir 10 omisiones que pasan por todo decir, vaya, no, lo que está diciendo esa lista es, ignoraron olímpicamente el problema. Es correcto. Entonces aquí el asunto es decirle, el señor Enrique Alfaro y todo su séquito de seguridad y lo que fuera, son culpables de eso, y creo que pues Alfaro, que está ahorita fuera del país, pues tendría que ser llamado a declarar y decir qué tanto supo, cuándo lo supo, qué le dijeron, qué se investigó y qué no. Y sobre todo porque el vicefiscal de aquel entonces es hoy Es el el actual fiscal fiscal. actual del gobernador Lemos. Pero a mí me llama la atención algo de manera muy significativa. Esta fosa, este crematorio, este lugar de reclutamiento forzado, ubica a México ya, porque no es uno solo. Hay un Se ha circuito. mencionado que hay un circuito de lugares como estos en distintos estados del país, que están acabándose de investigar y confirmarse. Si esto, como se va perfilando, se confirma, estaríamos hablando de que en México se va a tipificar esto como delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque a ciudadanos comunes y corrientes los agarraban y los desaparecían, los secuestraban y eran de una u otra manera sacrificados, violentados, secuestrados o como sea, y terminaban en estas fosas o en esos crematorios. Pero ¿qué significa que esto ya entre en el contexto de delitos de lesa humanidad? Recordemos que hace apenas un par de semanas el presidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido, no por el gobierno filipino de su sucesora, no por el gobierno norteamericano, que también lo estaban siguiendo. Había múltiples personajes que se entregaron. Así es. Había sus chapos y sus mayos que dijeron todo lo que tenían que decir, sino porque lo que revelaron esos testigos protegidos, uno de ellos fue bastante sacudidor porque era un miembro del escuadrón que mataba por orden del presidente a sus opositores. Lo que terminó por hacer es demostrar que en Filipinas había delitos de lesa humanidad y obligó a que la Corte Penal Internacional fuera la que lanzara vía Interpol la famosa ficha roja para detener al expresidente. Bueno, pues hay otro caso de la Corte Penal Internacional, el de Augusto Pinochet, Por supuesto. que siempre los chilenos pidieron que se procesara y nunca se le pudo procesar y que había complicidades y demás. Y tampoco los americanos, porque en su momento pues él fue el cómplice de los americanos para el famoso golpe contra Salvador Allende. Pero ¿quién terminó por hacer esa captura de Augusto Pinochet?
Bueno, pues la Corte Penal Internacional, que en aquella época era operada por nada más y nada menos que el famoso juez Baltasar Es Garzón. correcto. ¿Sí? Si México ya entra con estos tipos de crematorios en delitos de lesa humanidad, y si la fecha en la que este crematorio fue descubierto, visto, etcétera, cae todavía en septiembre de 2024, antes de que Andrés Manuel López Obrador dejara el poder, se comienza a abrir una ventana para que el expresidente López Obrador pudiese ser, al igual que Duterte y al igual que Pinochet, ponerle la lupa sobre delitos de lesa humanidad, porque al ponerse él en complicidad con los cárteles, al entregarle el territorio a los cárteles de la droga, al legitimarse él con todas sus acciones como narcopresidente, pues ya esto exime a Claudia de tener que hacer el trabajo sucio como le pasó a la de Filipinas también. No lo tuvieron que hacer, lo vinieron a hacer por ellos. Marcela. Bueno, aquí, septiembre de 2024. Ese es el mes en donde, entonces Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, que yo creo que las madres buscadoras y los colectivos que están buscando, ellos son ahorita, pues, los héroes de todo esto, Claro. porque siguen buscando, aún así no han encontrado a sus hijos o a sus familiares. Pero están haciendo lo que no Están hace el haciendo Estado. la chamba del gobierno. Entonces, septiembre de 2024, el primer cateo en el Rancho Izaguirre. De la Guardia Nacional. Ese mismo mes, Andrés Manuel López Obrador se pasó ese mes de la patria, el mes de la independencia, se pasó hablando del caso Ayotzinapa, más que todo lo que hablaba. Le hacía cartas a los padres de Ayotzinapa, a los padres de los 43 normalistas. O sea, eran los 10 años. La demagogia, eso es lo que les quiero poner, y ver mi editorial de hoy en la noche. Algo huele mal cuando el gobierno no oye, no ve, no nada a este tipo de cuestiones que ya estaban sucediendo. AMLO lo sabía. Ese mismo mes, me atrevo a decir que las mismas fechas, él estaba hablando y utilizando el caso de Ayotzinapa en las mañaneras. O sea, hablas tú, Marcela, que estabas usando Ayotzinapa como cortina de humo. Como una cortina de humo para esto. Ante más desaparecidos. Y aún así el censo borraban de los censos nacionales, de todos estos filtros de la lista. Me pongo así porque no puedo creer que se utilice el dolor humano, ¿sí? Que en la política. Y yo sé que existen los juegos políticos y demás, pero eso cae a segundo plano, que si quieren derrocar a AMLO porque siguen funciones y que traen un juego y tal, eso no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es el dolor humano, el derecho humano, el derecho a vivir, porque la vida en México hoy no vale nada. Los zapatos que están ahí, todavía tenemos un Noroña diciendo que los zapatos, que esos zapatos... Que no prueban nada. Que no prueban nada y se va a un viaje a Francia y mejor ahí les dejo el campañón. ¿Cuál campañón? Ni es campaña de posición, ni es campaña de lo que sea. El PRI y el PAN también tuvieron sus cosas, pero hoy estamos con Morena. Y Morena es lo que nos tiene así. Son los responsables. Son los responsables. Entonces, dejemos de juegos del hambre, de qué traen entre Morena, interno, externo, lo que sea. No, es el dolor humano y espero que en algún momento se sienten con esas madres buscadoras. Y no solamente Ceci Flores. Sí, porque es indignante que la presidenta no reciba a las madres buscadoras. Siéntense y que las madres con ellas. buscadoras estén dando mejores resultados que los que da los miles de personajes de inteligencia, de Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Por eso cuando dices que Claudia, el beneficio de la duda, me remontó una líder, por ejemplo, Jacinda Ardern, cuando ocurrió todo esto en la mezquita de Christchurch, que mataron a gente y tal. Ella reaccionó, fue al lugar de los hechos, se remangó las mangas y fue a ver qué pasaba y reaccionó al minuto, puso leyes, puso propuestas, reformas y todo está estipulado, aunque ella ya no gobierna, fue un nuevo gobierno. O sea, en cuestión de una sola cosa, en donde murieron... No todo este tipo, aquí la desaparición y la muerte ya es lo mismo en México. Y la presidente, ¿cuándo se ha parado en un lugar de estos? ¿Cuándo ha estado con una pala como Ceci Flores y compañía? ¿Cuándo? Es una mujer también. Entonces, digo, están buscando a hijos, nietos, sobrinos. ¿Qué más queremos pedir? Y que Gertz Manero salga a dar esa retórica, ya, de verdad,
ya cansa. A ver, hay un miedo profundo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo dentro del ala que le es afín a López Obrador, de que esto se convierta en el caso Ayotzinapa de la 4T. Y eso quedó en evidencia en cómo reaccionaron originalmente ante esta crisis. Porque la primera reacción fue, número uno, minimizar la realidad. En ese rancho no hay crematorios, en ese rancho no pasaba nada, sí, eran hornos. No tenemos información, como si en el resto del país no hubiera todo un circuito completo de centros de ejecución, centros de reclutamiento, y hubiera 154,000 desaparecidos de acuerdo al registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, esa primera reacción equivocada del gobierno. Y la segunda reacción, intentar crear la narrativa de que este asunto es una fabricación para golpear al gobierno y que a quien se está utilizando para fabricar la narrativa es a las madres buscadoras. Las madres buscadoras se han convertido en el elemento más incómodo de los gobiernos de Morena porque ponen en evidencia la realidad brutal de la crisis de desaparecidos y la crisis de seguridad. No puede un gobierno hablar de que el caso de Teuchitlán es un asunto menor cuando tienes otros reportes, como el que hemos referido aquí de Crisis Group, donde elementos del ejército en colusión con un grupo paramilitar criminal asesina de manera extrajudicial a otros 400 elementos de un cártel rival. Aquí sí, como dice Ramón, estamos hablando ya de crímenes de lesa humanidad y que el gobierno tendría que poner todo el peso del Estado a decir, esta es la prioridad de la administración de Claudia Sheinbaum. Resolver este asunto sin politización y que llegue hasta las últimas consecuencias. Pues cuando sumas, uno, la política de abrazos no balazos que instaló López Obrador. Cuando sumas el respeto con el que López Obrador se refería al señor Guzmán Loera, porque no quiero decirle como le dicen todos, el Chapo. Cuando se iba a saludar a la madre a Badiraguato, cuando se aventaba sus giras, que fueron 8, a ese enclave al que le puso una carretera para poder mover bien sus mercancías. Cuando esta acción de narcopresidente se dio, pues hasta ahí estábamos hablando de temas acá más localitos. Esto, al pasar y brincar al concepto de delitos de lesa humanidad, va a atraer la atención no solo de la Corte Penal Internacional, sino de muchos organismos. Recuerden algo, las madres de la Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan? Sí, en Argentina. Sí. En Argentina. Esas madres hicieron historia en Argentina. Esas madres pusieron el ejemplo y fueron un ícono de la lucha por la libertad y por la defensa de la vida. Totalmente. Bueno, pues las madres buscadoras mexicanas están ya en esa ruta. La pregunta es, ¿qué espera la presidenta para tener un poquito de sensibilidad, un poquito de corazón y un poquito de espíritu para atreverse a recibir a quienes perdieron lo más preciado que tienen en su vida, que son sus esposos, sus hijos o sus nietos? Esperaremos.